pecando. Un niño ejemplar. Cuando era chiquito era tierno, era lindo, era un hijo modelo cuando era chiquito. Pero con una doble vida. Era un manipulador, él engañaba mucho a mis papás, en cuanto a muchas cosas. Un día dormido, mi hermano me puso una pistola en la cabeza. Sobredosis, aborto, resentimiento, odio, pasión por las almas y amor a su familia. Son algunas de las frases que describen a Marto. Esto y más conoceremos sobre él, aquí en Vivencias, detrás del espectáculo. Martín Maldonado Kellenberger, o mejor conocido como Marto, desde niño mostró gran facilidad por la poesía y la oratoria, haciendo sus primeras rimas desde los 8 años, siendo estas el reflejo de sus vivencias. Marto en la actualidad es un cantante que ha pisado plataformas en distintos países y con una pasión desbordante le propone a la juventud darle el beneficio de la duda a Jesucristo. Mi nombre es Ruth Cerdán y te invito a que te quedes con nosotros y conozcamos la vivencia detrás del espectáculo de Marto. Marto nació el 16 de septiembre de 1982. Sus padres, Ángela y Martín Maldonado, decidieron dejarlo todo y entregarse a una vida de servicio como pastores, cuando Marto tenía apenas 3 años. Yo fui el primero de 3 hermanos, fui el primogénito, entonces pues mis papás estaban experimentando, tenían poco de convertidos mis padres, entonces mi educación fue exageradamente religiosa y rigurosa en muchos sentidos. Fuimos muy estrictos como papás cristianos. Fue tratar de encapsularlos, restringiéndoles muchas cosas como ir al cine, ver la televisión. Me acuerdo que coleccionaba cochecitos, por ejemplo, y pues Lamborghini Diablo. Bueno, me acuerdo que todos los cochecitos abajo tenían su nombre. Bueno, no me hicieron tacharle la palabra Diablo en ese cochecito, casi que era del demonio y no lo podía tener. En situaciones así, a mi pobre hermana le tiraban los peluches, cosas de ese tipo, exigiéndole de más a nuestros hijos solamente por ser hijos del pastor. Eso desde chiquito hice que yo tuviera como una doble vida. Esto que te quiero decir, en casa yo era el niño obediente, porque aquí no eran toleradas las faltas de respeto con la rebeldía. Era el niño estudioso que hacía sus tareas, en la escuela puro 10, era todo un nerd. Pero afuera, lejos de la vista de mis papás, yo desde chiquito era un chavo maltoso, malo. Por ejemplo, cuando vivimos en Estados Unidos, que yo tenía 8 años de edad, robaba. Yo veía sus 2 caras también. Yo me daba cuenta, por ejemplo, cómo pasaba, me daba un zape, se volteaba y se hacía inmenso con mi mamá, ¿no? Mi mamá me está pelando, no es cierto. Y literal no me creía mi mamá. Entonces yo veía y me daba muchísimo coraje. Yo me acuerdo que tenía una maleta y me cabía por las rendijas y sacaba la correspondencia de todos los demás, la rompía y me apañaba los timbres. Bueno, a mí siempre me dolió mucho la forma en que él trataba a Andrés. Una cosa es pelearse verbalmente, lo normal de hermanos, pero nosotros ya nos deseamos cosas mucho más fuertes. Eran perros y gatos, pero él era malo con él. Yo a mi hermano lo trataba mal, nos odiábamos a muerte. Me acuerdo que yo ese odio hacia él, y me acuerdo de ese momento en específico porque esa vez se lo grité a la cara. Más o menos sentí que sí le estorbaron mis palabras de alguna manera. O sea, esa vez como que se dio cuenta que realmente lo odiaba, aunque yo sabía que pues, el sentimiento era mutuo, la verdad. O sea, él me veía con cara de yo también. Un día dormido, mi hermano me puso una pistola en la cabeza. Dije, si le jalo se acaba. O sea, si le tiro, me olvido de todas sus molestadas. O sea, obviamente no pensaba en las consecuencias. Pero yo decía, con eso acabo la vida miserable que él me da. Y se la puso en la frente, pero se veía bastante tierno. No le jaló nada más porque se quedó dormido, me veía bonito y como carita, pero entonces me hizo pensar que en algún lugar de allá adentro
sería un buen hermano. Por eso no le jalé. Yo tenía la esperanza de que algún día saliera esa parte, pocas veces había salido. Yo creo que parte de lo que ayudaba a ocultar mis fechorías era, pues, cómo no creerle al que sacaba puro 10. Pues fue un hijo modelo en la escuela y todo, y cuando era chiquito era tierno, era lindo, era un hijo modelo cuando era chiquito. O sea, era el mejor de la escuelita en la que estábamos, pero era lo mejor a nivel estatal, era de los mejores alumnos, tiene una distinción de mejor estudiante del estado, una cosa así. Entonces, por ese orgullo no veían lo malo que podía hacer él, porque era un manipulador, él engañaba mucho a mis papás en cuanto a muchas cosas. También en mi infancia la situación económica no era la mejor, pero aprendimos muchísimo de esas situaciones de escasez, sobre todo en mi infancia. A mis hermanos ya no les tocó tanto, pero a mí sí. Pues a nadie nos gusta estar en tiempo de vacas flacas, el no saber qué vas a comer. Teníamos para el desayuno, pero no teníamos para la comida. Cuando estábamos en Estados Unidos, los muebles eran de la basura. Por ejemplo, mi primer bicicleta fue de la basura. Me acuerdo que era una bicicleta blanca de Barbie, así con el palo hacia abajo. Y es que las de niño tienen el palo así, como atrás lo tenía el tubo hacia abajo. Y mi papá con llantas blancas, porque era de Barbie. Mi papá le quitó la canastita, me la pintó de plateado con azul y todo. Y ese fue mi regalo de cumpleaños. Él, más que nosotros, yo creo que lo vivió más de cerca. Y yo diariamente le robaba el dólar a mi mejor amigo. Y con mi dólar que me daban mis papás, nada más me compraba un raspadito de un dime y le compraba uno a mi amigo, haciendo el paro, ¿no? Imagínate cómo estaba la situación económica, que a fin de mes, cuando llegaba una señora, que solo me acuerdo que tenía muchos chinos, a tocarnos la puerta, a cobrarnos la renta, yo llegaba con mi papá, con mis dólares que había juntado, y mi papá me los recibía. Yo estoy casi segura que él se decía, yo voy a estudiar una carrera y voy a salir de pobre. O sea, yo no voy a ser pobre como mis papás, ¿no? Por ser pastores o qué sé yo, ¿no? Yo creo que sí cruzó por su mente. Lo de las drogas, para mí era muy obvio, porque estaba muy flaquito en aquella época. Empecé a llegar incluso a vender éxtasis en antros. Yo creo que cometimos mucho ese error. Estábamos tan entregados en la iglesia que no les dábamos ese tiempo a nuestros hijos que ellos necesitaban. Muchas gracias a cada una de las personas que nos han escrito. Y si tú no lo has hecho, es tu oportunidad, queremos saber de ti. Así que puedes escribirnos a vivencias@enlace.org. Visionarios transformando vidas, Invitarte a ti a ser parte de esta red cambiando la cultura, para gente que se atreva a creerle a Dios estableciendo el reino de Dios con testimonios impactantes de su poder, lo que Dios ha hecho en la vida de cada una de las personas. cruzando horizontes y alcanzando al mundo con el amor de Dios. Llevar el Evangelio de Dios a las naciones y hasta lo último de la tierra. Tú puedes ser hoy un visionario transformando vidas. Todos los jueves a las 10:30 a.m. hora de Centroamérica y 11:30 hora de México. No te lo pierdas. La carente situación económica, las severas restricciones de sus padres y las incongruencias que veía en su casa fueron algunos de los factores que alimentaron la ira y el coraje de Marto. Sin embargo, una de las situaciones más delicadas fue sentirse solo o ignorado, como lo recuerda Ángela Maldonado. Me acuerdo que estaba yo dando una consejería y llega Marto y me jala del pantalón, no me acuerdo si era pantalón, falda, no, pero me acuerdo que me jaló. Me decía, mami. Le digo, espérame tantito, estoy ocupada. Mami. Le digo, aguántame tantito, espérame, porque estoy en una consejería. Y ya total se fue, ¿no? Y ya después, no me acuerdo si fue al día siguiente, me dijo, es que siempre tienes tiempo para los demás. Y para mí no tienes tiempo para escuchar. La iglesia era todo. O sea, yo veía a la iglesia en mi infancia como si la iglesia me robó a mis papás. Yo creo que cometimos mucho ese error. Estábamos tan entregados en la iglesia que no les dábamos ese tiempo a nuestros hijos que ellos necesitaban, o el ser escuchados. Y yo creo que Marto en especial vivió más eso. Les decía que cumpleaños el 16 de septiembre
bueno, pues todo el mundo hace kermeses ese día, ¿no? Bueno, 20 años de mi vida festejando mi cochino cumple en la iglesia, en la kermés, no, pues odiaban la iglesia y a mis papás. Les pusimos cargas muy pesadas, difíciles de llevar. Y eso hizo que a la larga pues ya no quisieran saber nada del cristianismo, sobre todo Marto. Empecé a ver la vida religiosa y las reglas de mis papás y el ser cristiano ya no como una serie de bendiciones, sino como una serie de restricciones. Para mí, el ser hijo de pastor y ser cristiano significaba no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer nada. Entonces llegó un momento en que exploté, no aguanté más, y fue cuando le di la espalda a mis papás, a mi iglesia, a todo eso, y dije no. Veíamos en él no tanto rebeldía, pero sí frustración, sí coraje, sí enojo hacia la vida cristiana que le había sido impuesta hasta ese momento. Veía a la iglesia como pura hipocresía, más me iba resintiendo en contra de mi iglesia, en contra de mis papás. Veía que mis papás eran de una manera en el púlpito y en la casa de otra. Muy triste, hablaba muy mal de sus papás, porque estaba enojado como contra ellos, estaba enojado contra la iglesia, estaba enojado contra el cristianismo, estaba enojado con todo. Marto comenzaba una vida de adolescente. Su desempeño en la escuela seguía siendo el mismo. Sin embargo, su decisión ya estaba tomada. Se mantendría al margen de una relación con Dios. Su guerra estaba declarada. Entonces sí tuvo que ver cosas que nosotros vimos en la casa, la violencia que hubo en la casa, lo estrictos que éramos, sí tuvo que ver, lo religioso sí tuvo que ver, pero pues también aunado a eso, pues le empezó a gustar la pachanga, el mundo lo empezó a jalar. Y yo quería experimentar, entonces en una semana me acuerdo que probé todas las drogas y dije, ¿y qué más hay? ¿Qué sigue? Pues ya no era el niño dócil que respetuoso y obediente. Empecé a ir mucho a raves, de esas fiestas prolongadas que duran 24, 48, 72 horas. Empezó a salir en las madrugadas, o sea, llegaba ya tarde. Yo me daba cuenta que como que sí estaba tomando demasiado alcohol. Una vez de plano lo tuvimos que regresar entre mi hermana y yo, porque llegó muy malo. Y en una ocasión sí me gritó muy feo. Una vez en particular que algo se estaba quejando de su ropa y siempre le han gustado los jeans grandes, la ropa grande. Y llegó y le reclamó a mi mamá que no estaba bien lavada y se los aventó en la cara. Me acuerdo que en una ocasión el abuelo le dijo a mi esposo, oye, ¿no estará tomando algo? Y me lo platicó a mí, le dije, no, yo no lo podía creer porque él era bueno en la escuela. Yo dije, bueno, si estás bien en la escuela, estás bien en lo demás. Inocente de mí, ¿verdad? Nada que ver. Pero ahí yo estaba seguro que no era tal cual mi hermano. O sea, él era malo, pero en específico en ese tiempo se estaba comportando mucho peor. Eso fue para mí un indicador de aceptar, porque yo como que me resistía a que mi esposo lo corriera. Mi esposo desde cuando ya lo había percibido, y me decías, es que ya vamos a correrlo. Yo, no, espérate tantito, ¿no? Empecé a llegar incluso a vender éxtasis en antros. Lo de las drogas para mí era muy obvio, porque estaba muy flaquito en aquella época. Y me di cuenta precisamente, como peleaba yo mucho con él, me di cuenta de su reducción de masa corporal. ya no pegaba tan fuerte. Entonces, no, se veía demacrado. Empezó a enflacar mucho. Hubo un tiempo en específico que empezó a enflacar mucho y le faltaba mucho al respeto a mi mamá. Ahí es donde yo estaba seguro que algo se metía, no sabía qué, estaba seguro que algo se metía. Nariz permanentemente congestionada, pérdida de peso, quemaduras en los labios, dedos manchados o amarillentos, irritabilidad, discusiones constantes, conducta irresponsable, problemas en las relaciones familiares y mentiras frecuentes, problemas con la policía, desaparición de objetos de la casa o nuevos y extravagantes amigos. Son algunos de los indicadores que sugieren el consumo de drogas en alguna persona. En el caso de Marto,
Muchos de ellos eran muy notables, como los nuevos y extravagantes amigos con los que se relacionaba en su nuevo trabajo. Y esa fue la razón por la que cuando Marto le propuso a su padre estudiar en una universidad de prestigio en México, él condicionó su ingreso si Marto dejaba el empleo donde tenía esas amistades. Marto aceptó y le pidió trabajo a su padre y él le brindó una alternativa muy peculiar. Y me dio de trabajo grabar las prédicas de él y de varios pastores en la iglesia en cassette. Y las vendía, en aquel entonces era cassette, y las vendía ahí en la iglesia. Mi iglesia es grande. Entonces de ahí me daban 1 o 2 pesos por cada cassette que se vendía. Y de ahí ganaba mi lanita. Después vino el cambio del CD. Yo seguía mal. O sea, trabajaba ahí, yo creo que mi papá lo hizo para tenerme ahí en la iglesia, pero yo me acuerdo que llegaba bien marihuano a la iglesia a vender las prédicas de mi papá. Yo decía que así las recomendaba mejor. Se la bajé al novio que tenía y a los 6 meses que me caso, a escondidas. Y después que me hablan. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues nos gustó la rola, no sé qué. Me hablaron creo que un lunes y tenía que presentarme un miércoles a Monterrey a grabar. Recuerda que estamos en redes sociales, así que puedes buscarnos en Facebook como Vivencias y dale me gusta. También puedes buscarnos en YouTube, ahí como Vivencias Enlace. Hambre por la presencia de Dios. Fuego que arde en el corazón. Avivamiento. Hechos, sucesos y acontecimientos que marcan una nueva historia en nuestra nación. Hoy, Aviva México, desafiándote a vivir en el poder del Espíritu Santo. Todos los martes, 11:30 de la mañana. Repetición, jueves 12 de la noche. Marto había empezado otra etapa, ahora como un universitario, reencontrándose con un viejo amor de secundaria. Ella es Lorena Márquez. Marta y yo nos conocimos en secundaria, en primero de secundaria, cuando los dos teníamos 13 años. Fue mi free toda la secundaria. Después en la prepa yo me quedé en esa escuela, ella se fue al TEC, y cuando en la universidad fui al TEC de Monterrey a estudiar, me la volví a topar. Y pues me empezó a mí a mover el tapete, y pues él también, y pues bueno, ya ahí es como fue cuando nos hicimos novios. Se la bajé al novio que tenía y a los 6 meses que me caso, a escondidas. Pues simple y sencillamente por rebeldía, porque se nos hizo fácil, porque dijimos, bueno, pues no funciona, nos divorciamos y ya. Me acuerdo que fui y le dije, tú te casaste. Y yo me enteré por la escuela de que la hermana de una amiga que fue a su boda dijo, oye, pero que tu hermano se casó. Y yo, no. Y ya me platicó y yo, no, ¿cómo que? Y ya hasta que supe que estaba casado. Me acuerdo que tanto me insistió que no, que me hizo dudar, pero yo sabía. La conducta inaceptable de Marto continuaba en casa, y esa situación obligó a sus padres a reconsiderar correrlo de la casa. Sin embargo, su madre tuvo una idea que en poco tiempo dio los resultados esperados. Me acuerdo que le dije a mi esposo, mira, vamos a orar y a ver si él se va por sí solo, ¿no? Entonces me acuerdo que oramos, creo que a los 2 días o al día siguiente, no me acuerdo, pero fue luego de que oramos que él decidió irse. Porque además ya habíamos tenido muchas broncas de que yo llegaba borracho a la casa, incluso 2 o 3 veces me llegué a poner violento. Entonces son cosas que mi papá y mi mamá pues tajantemente no iban a tolerar. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir aquí? Así está la cosa, si no, pues llégale. Entonces yo le dije, órale, vale, llego, pero dame el negocio completo y yo me pago la escuela y yo ya me hago bolas. Cuando Marto decidió irse fue que realmente descansamos en el Señor, porque ya era un trabajo directamente de Dios en la vida de Marto, a donde nosotros como padres, bien o mal, hicimos lo que estaba a nuestro alcance, no podíamos haber hecho más. Entonces lo que seguía en la formación del muchacho ya le correspondía directamente a Dios. Entonces lo único que hicimos fue orar muchísimo, encargárselo al Señor, y ahí fue cuando ya me destrampé por completo. Ya no tenía la vigilancia para nada de mis papás. Una manera de desahogar el coraje, resentimiento y dolor era en cada rima de las canciones que escribía.
y al notar su talento, decidió concursar con una de ellas. Y me acuerdo que una vez en un disco de un grupo secular horrible que se llama Cartel de Santa, al final del disco viene una canción que dice: aprende a rimar, mándanos tu canción. BM, en aquel entonces BMG, que ya no existe, pero BMG está buscando talentos. Entonces yo agarré la pista y escribí una rola con normalmente escribí en inglés, esa la escribí en español con puras peladeces y majaderías. Y dije, no, hombre, rimar majaderías se me dio natural. Deja de escuchar puras majaderías y escucha lo que Dios quiere decirte a través de mis rimas. A mí no me importa que me bajen de todas las ondas, lo importante es que se escuche el mensaje de salvación que se salve sus vidas. Así que tus insultos, críticas y comparaciones no me importa nada. Te los cambio por un Dios te ama y un nos vemos mañana. Me acuerdo que mi esposa, ya era mi esposa, ya estábamos casados escondidos, sin ser cristiana, porque ella no era cristiana. Yo le enseñé bien orgulloso mi canción y se espantó. Yo estaba en el súper relajo y a mí me podían decir cualquier cosa o me podían lo que sea y pues no me espantaba porque ese era, digamos, como mi ambiente, ¿no? Pero cuando lo escuché dije, híjole, no. Volteó y me dijo, si tú hicieras eso para Cristo, se salvarían vidas. Uy, eso a mí me cimbró. Dije, ¿cómo me dices eso? O sea, tú ni cristiana eres. ¿Cómo te atreves? O sea, me acuerdo que me choqueó y eso se quedó grabado en mi corazón. Semanas después fue cuando nos peleamos y nos separamos unos meses. Entonces yo de ardido grabé la canción y la mandé de demo. Y después que me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Pues nos gustó la rola, no sé qué. Me hablaron creo que un lunes y tenía que presentarme un miércoles a Monterrey a grabar. Entonces festejando que yo ya iba a firmar contrato y iba a grabar, fue que me fui a fiestar y fue cuando me dio la sobredosis. Exageré en la toma de alcohol y de pastillas éxtasis y de marihuana y pues ahora sí que perdí el conocimiento. Yo sigo sin saber cómo fue que me bajaron de ahí arriba, dos cuates igual de drogados que uno de ellos ya murió por una sobredosis, bueno, más bien se estampó. Yo me acuerdo que ese día le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero acabar así, ya estoy consciente de que casi me muero ahorita, he oído de ti pero nunca te he sentido, nunca he tenido un encuentro contigo. Si tú eres real, como me dicen mis papás, como lo que llevo oyendo toda mi vida, sácame de este hoyo y quítame lo que siento, porque yo no quiero vivir más. Yo me sentía, yo no era feliz, a pesar de que relativamente lo tenía todo, iba en la mejor universidad, ahí le estaba echando ganas, tenía mi propia chamba, digo, era lo de los cassettes, pero pues ganaba mi dinero, pero yo me sentía completamente vacío, yo me quería morir, yo no era feliz. Y ese día sentí clarito como Dios me propuso un intercambio. Quiero escuchar lo que me dijo, yo agradecido, caí en llanto. Y él con amor me consolaba y me decía, tranquilo, Marto. Y en ese momento me propuso un intercambio que no pude rechazar, que me pareció confuso porque él de nada se iba a beneficiar. A partir de ese día, mi vida fue completamente distinta. Después me reconcilié con Lorena y dijo, ¿qué onda? O sea, ¿qué mosca te picó? Eres otro. La gente que me conoce dice que de un día para otro mi forma de hablar cambió. Y empezó a decirme cosas acerca de Dios, etcétera. Entonces fue algo sobrenatural, algo radical, algo que no se puede explicar. O sea, simplemente parecía una persona, otra persona. Me restauró mi corazón amargado y endurecido. Me dieron ganas de ir y correr y abrazar a mi familia y abrazar a mi esposa que estaba peleado con ella y a echarle ganas. Me encendió la chispa otra vez, las ganas de vivir y entendí que la razón y el motivo era él. Buscando a él cada mañana, él me cambia su depresión, amargura y soledad por un abrazo de amigo, de hermano, de padre, de amor, de verdad. Él te cambia tu debilidad por fuerza de voluntad para luchar. Dicen que alguien inteligente es quien aprende de sus errores, pero alguien más inteligente es el que puede aprender de los errores de los demás. Que no te tenga que pasar como a mí, estar al borde de una sobredosis, tocar fondo, intentos de suicidio, abortos, situaciones difíciles y feas. Da el beneficio de la duda a Jesús. ¿Vale la pena? Borracho, no necesita drogas ni gente. Yo
consciente. Él me rescató de ese infierno ardiente. Ahora con mi música es suficiente. Pero el daño causado había dejado consecuencias muy dolorosas que hacían muy difícil que creyeran en su cambio, como lo veremos en nuestro próximo programa. No me creía nada precisamente porque yo veía esta forma en la que manipulaba. Fue cuando mi esposa y yo decidimos abortar un bebé. Nos enteramos que Marto se había casado. La onda fue decirle a mis suegros. Pues nada más me acuerdo que lo único que me dijo fue: quiero hacer lo que Dios dice y no lo que yo quiero, no lo que a mí se me pega la gana, porque si me preguntas qué es lo que yo quiero hacer, pues yo me quiero divorciar. Marto, Lorena, Andrés, Martín y Ángela tienen más que compartirnos, así que nos vemos en la segunda parte de esta vivencia detrás del espectáculo, una vivencia que podría ser como la tuya.